Esta es la primera experiencia en España, se puede calificar rotundamente como un fracaso, la primera experiencia concesional en España, y que pone de manifiesto lo importante que es medir adecuadamente el esquema, o sea, de articular adecuadamente el esquema de transferencia de riesgos para evitar una asunción excesiva de riesgos por parte del socio público, que al final es el garante de la obra pública o del servicio público. Y yo, escuchando al vicepresidente y la frustración que generaba esa paralización de los proyectos. Esa paralización de los proyectos al final la terminan pagando, la va a terminar pagando el pueblo colombiano. Es tarde o temprano. ¿Por qué? Porque al final eso son reclamaciones que probablemente irán directamente contra el concedente. Y si no lo paga directamente, se paga, bueno, al final estamos en un mercado global, el mercado financiero es un mercado global. Cuando uno acude a los mercados internacionales, el dinero tiene muchas alternativas de inversión y busca, lógicamente, las más seguras y las que menos problemas le planteen. De tal forma que yo creo que eso sí que es la reflexión, yo creo como primera, bueno, es una reflexión evidente, que ya la ha hecho también el ministro, y que la ha hecho el doctor Velilla. Es muy importante tener un marco institucional claro que aporte seguridad jurídica, claridad, porque si no, la confusión en lo que se traduce al final es en sobrecostes, y los sobrecostes pues, se traducen lógicamente en alguien que va a tener que pagar esos sobrecostes. La segunda experiencia española en materia ferroviaria, en materia concesional, también es ferroviaria, es la experiencia de la construcción de los ferrocarriles metropolitanos. Tanto en Madrid como en Barcelona se ejecutan igual con el sistema concesional. Ocurre lo mismo que ocurre en el ferrocarril en superficie, que es una implicación excesiva del Estado en los proyectos concesionales, con una distribución de las inversiones y de los riesgos. El Estado invertía, el Estado ejecutaba la infraestructura, el concesionario ejecutaba únicamente la superestructura, es decir, ponía la vía, ponía la catenaria y ponía los trenes y los operaba. Con lo cual, los requerimientos de inversión más importantes los tenía que asumir el Estado, porque la parte más importante de inversión en una obra subterránea, lógicamente, es hacer el túnel. Al igual que sucedió en el ferrocarril en superficie, el Metro de Madrid y el Metro de Barcelona terminaron las acciones siendo expropiadas allá por los años 1975-77, terminaron todas las acciones de ambas compañías expropiadas por parte del Estado, lo que pone de manifiesto también el fracaso de esta segunda experiencia concesional. La tercera experiencia concesional en España es la de las autopistas de peaje, y probablemente es la que ha permitido a las compañías españolas, ese aprendizaje que tienen las compañías españolas lo adquirieron probablemente en aquella época. España se abre al turismo allá por los años 60 del siglo XX y tiene una red de carreteras pues, bueno, bastante deficiente. O sea, España tenía un déficit de infraestructuras. Yo no sé si como el que muchas veces aquí se habla de, yo le he escuchado aquí al licenciado García Andrade hablar del, no sé si el otro día había una entrevista que leía yo en Expansión, que le hicieron en Madrid, y hablaba también del estado de las infraestructuras en Colombia. Yo no sé si es para tanto, evidentemente no he recorrido todo el país, pero el estado de las infraestructuras en España en los años 60 del siglo XX debía ser lamentable. Evidentemente el país tenía una oportunidad de crecimiento importante, que era la llegada del turismo masivo, turismo en principio de sol y playa, y era importante desarrollar una primera red de autopistas de peaje. El problema al que se enfrenta España es el mismo: falta de financiación nacional, necesidad de financiación exterior. Con lo cual, primero, creación de un marco jurídico relativamente claro, con una ley de autopistas de peaje, todavía está vigente, la ley 8.972, y con un pliego de condiciones generales de los contratos de concesión de autopistas, de los contratos, como es, condiciones generales de las autopistas en régimen de concesión, que realmente es una suerte de, bueno, aparecen todas las cláusulas que en principio pueden incorporarse a los contratos, salvo que los pliegos de prescripciones, que los pliegos de cláusulas administrativas particulares digan otra cosa. Entonces, al final, nosotros tenemos un marco jurídico relativamente claro, pero lo que es importante es ver cómo propició ese marco jurídico la llegada de las inversiones.
porque nadie presta, sino, como he dicho antes, nadie presta si no hay una cierta garantía de recuperar la inversión. No hay una garantía absoluta, pero precisamente los bancos lo que buscan es tener la mayor garantía de recuperar esa inversión. De forma que en España se articularon, yo diría que tres medidas muy relevantes para hacer posible la llegada de los capitales extranjeros. La primera medida es un aval del Estado. El aval del Estado está destinado básicamente a asegurar el pago del servicio de la deuda por parte, es decir, el pago de los intereses de la financiación ajena por parte de las sociedades concesionarias. Si la sociedad concesionaria no es capaz de generar recursos suficientes para para atender el servicio de la deuda, entonces se puede ejecutar ese aval del Estado y es el Estado el que pone el dinero necesario para devolver los préstamos, con lo cual los bancos no asumían un gran riesgo. Segundo riesgo, lógicamente, financiación extranjera. Estamos hablando de financiación en divisas, no era en pesetas, era financiación en dólares, era financiación en euros, lógicamente no, en francos suizos o en lo que fuera. Riesgo de tipo de cambio, con lo cual el Estado también lo que estableció en esta ley 872 y en el pliego de condiciones generales fue un seguro de cambio, de forma que no se asumía riesgo cambiario por parte de la sociedad concesionaria. Y en tercer lugar, y este yo creo que es un elemento capital y es el que ha generado, a mi juicio, buena parte de los problemas que ahora mismo tienen algunos proyectos en España. La ley 872 y el pliego de condiciones generales del año 73 lo que prevén es un pago por terminación, que no es que sea una barbaridad que haya pagos por terminación. De hecho, en la ley colombiana también hay pagos por terminación. No me voy a pronunciar sobre los pagos por terminación del derecho colombiano, pero el pago por terminación en la ley de 1972 básicamente lo que garantizaba era recuperar el valor de la inversión neta de amortizaciones, con lo cual el riesgo asumido por los bancos era prácticamente nulo y el riesgo asumido por parte de los accionistas de la sociedad concesionaria, bueno, estaba mitigado gracias al reconocimiento de ese pago por terminación independientemente de la causa. Es decir, el contrato podía terminar por causa imputable al concesionario, podía terminar anticipadamente y, sin embargo, el concesionario tenía derecho a ese pago por terminación. Se construyeron pues, una serie de concesiones, yo creo que las más importantes que ha habido en España, concesiones que ha habido. Esto es una dinámica también del derecho español y que es absolutamente importante cuando hablamos de la fase preparatoria, de esa fase previa en España es previa a la licitación, entiendo que aquí también, que es la fase de estudio, es la fase de elaboración de los estudios precisos para saber si el proyecto es o no viable. En aquella época, pues, yo creo que eso ha sido una constante y una parte de los problemas de algunos proyectos relativamente recientes es que se hacían unos estudios de demanda muy optimistas, de forma que luego los licitadores tampoco los contrastaban. Eso unido a que hacían una oferta pues rozando la temeridad, porque ellos confiaban en poder luego recuperar lo que habían, o sea, la baja que habían hecho en el procedimiento de licitación, pues esperaban recuperarla durante la fase de ejecución mediante modificados de obra. Como consecuencia del establecimiento de la RPA, no, y estaba hablando de estos proyectos, se construyeron con estos estudios de demanda muy sobrevalorados, se unió la crisis del petróleo, hubo unos descensos de tráfico muy importantes y por lo tanto se activaron todas las garantías que había previsto la ley 872, el pliego de condiciones generales, de forma que los proyectos pasaron a estar presididos por la ejecución continua del aval del Estado. Siempre se utilizaba el seguro de cambio y el Estado no dejó caer ningún proyecto de tal forma que no fue necesario activar el pago por terminación. El Estado, digamos, fue alimentando artificialmente estos proyectos a base de ampliaciones, rebajas de tarifas que normalmente al romper el equilibrio económico-financiero inicial del contrato
exigían la adopción de alguna medida de reequilibrio, de restablecimiento del equilibrio económico-financiero inicial. Y estas medidas normalmente se han traducido en unas ampliaciones de los plazos de vigencia de las concesiones, que han sido muy criticados en España porque, claro, concesiones que igual tenían inicialmente plazos de vigencia de 25 años, al final han estado en vigor pues, 40, 45 años, y ahora mismo hay una polémica en España sobre si hay alguna forma de prolongarla, ¿no? Me parece que el Ministerio de Fomento no está por la labor, sino que está por la labor de que reviertan estas concesiones, reviertan al Estado y por lo tanto sean en principio autopistas de uso gratuito, sin perjuicio de que en Europa en general y en España en particular hay un debate sobre la tarificación de las vías de transporte, o sea, también de las que ahora mismo son gratuitas. Algunas de las concesiones con menos tráfico tuvieron que ser nacionalizadas por parte del Estado. Constituyó la Empresa Nacional de Autopistas, luego la vendieron a un fondo inglés, a City, y hoy pues ya no sé en manos de quién está, porque ahora todos estos activos, en general hay los activos maduros con tráficos ciertos, pues generan mucho apetito en el mercado y por lo tanto hay muchísimas transacciones, están cambiando de manos continuamente este tipo de activos. Para finalizar el repaso histórico me refería antes al año 1996. En 1996 en España se empieza a hacer un uso continuado de los negocios de asociación público-privada, bien patrimoniales, bien contractuales, debido a una razón que es la aprobación de cara a la entrada en vigor de la Unión Económica y Monetaria de un pacto de estabilidad y crecimiento en el marco de la Unión Europea. Pacto de estabilidad y crecimiento lo que obliga es a los Estados miembros de la Unión Europea a tener una disciplina fiscal importante. Esa disciplina fiscal, y esto es una cuestión muy relevante, obliga a los Estados en general a no superar el 3% de déficit público. De forma que los Estados ven muy limitada la capacidad de acometer proyectos con cargo a los presupuestos públicos, porque enseguida superan el techo del 3%. Ese 3% en España se distribuye entre los distintos niveles de administración. El Estado tiene un 1,7, las comunidades autónomas tienen un 0,7 y un 0,8 y la administración local pues el resto, 0,4, 0,5. De forma que las administraciones públicas se ven compelidas al no poder ejecutar obras con cargo a presupuesto, se ven necesariamente compelidas a buscar fórmulas extrapresupuestarias. Pero claro, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Uno dirá, pues bueno, pues es muy sencillo, yo lo que tengo que es buscar a alguien que me financie esto y ya está. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento va acompañado también de un sistema europeo de cuentas. El sistema europeo de cuentas es el que permite determinar cuándo un determinado activo se contabiliza en el balance del privado y cuando se contabiliza en el balance del socio público. De tal forma que aun cuando dentro del contrato de concesión es un elemento nuclear la transferencia del riesgo de ventura al concesionario, tenemos una segunda forma de ver si en Europa, una segunda forma de ver si el riesgo se ha transferido o no a efectos contables. Nosotros tenemos que ver que el riesgo se ha transferido efectivamente a efectos de la regulación legal del contrato de concesión, pero puede ocurrir que cuando nosotros creemos que hemos articulado, que hemos estructurado un contrato en el que están efectivamente transferidos los riesgos al concesionario, a la parte privada, venga después los organismos competentes en materia para la aplicación del sistema europeo de cuentas, nos apliquen unas reglas que son distintas y lleguen a la conclusión de lo que creíamos nosotros que era un proyecto fuera del balance de la administración pública, termine siendo reclasificado y el proyecto vuelva al balance de la administración pública con repercusión sobre el objetivo de déficit público. De tal forma que las administraciones, pues es importante el año 1996 porque hubo una avalancha, las administraciones no tenían posibilidad prácticamente de ejecutar obras o de ejecutar todas las obras que querían con cargo a los presupuestos públicos. Tuvieron necesariamente que recurrir a la ejecución extrapresupuestaria mediante fórmulas de colaboración público-privada. Paso al tercer punto, que es la regulación de los negocios de asociación público-privada en España.
En España, en general, en los Estados miembros de la Unión Europea, nosotros tenemos, por una parte, el derecho comunitario y luego el derecho nacional. El derecho comunitario, en este caso, es una directiva, por lo tanto, únicamente obliga a los Estados a incorporar las normas que recojan los principios de la directiva y los transpongan en el ordenamiento jurídico nacional. De tal forma que tenemos una directiva en la Unión Europea. Recientemente se aprobó la primera directiva en materia de concesiones. Hasta la fecha, la Unión Europea únicamente había regulado las concesiones a efectos de su preparación y adjudicación. A partir de 2014, la Unión Europea, en la directiva, regula no solo la preparación y adjudicación de los contratos de concesión, sino también los efectos y extinción, algunos aspectos relativos a la ejecución del contrato de concesión de obra pública. Esta directiva, como consecuencia de la falta de formación de gobierno en España, llevamos un año sin gobierno, pues no ha podido ser incorporada aún, de forma que es posible que la Unión Europea en cualquier momento abra un procedimiento de infracción frente a España por no incorporación en plazo del derecho comunitario. De forma que el derecho actualmente vigente en España es el que incorpora la directiva anterior, no la directiva actualmente en vigor, y sobre la que hay dudas si se aplica o no se aplica, porque hay una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el efecto directo de las directivas una vez vencidos los plazos de incorporación de los que disponen los Estados. De todos modos, el derecho español vigente tenemos la regulación de los negocios, de los contratos de colaboración público-privada, que es el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y luego estarían las APPs patrimoniales, que se regularían por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. En general, para llevar a la práctica un negocio de colaboración público-privada en España, son 4 las fases que tienen, las fases que es necesario transitar. En primer lugar, la preparación. La preparación yo creo que ha sido siempre la cenicienta de los contratos de colaboración público-privada. ¿Por qué? Porque el político realmente lo que quiere es cortar la cinta. Lo que quiere rápidamente es que la obra se ponga en servicio. Es perfectamente entendible que ese sea el desideratum del político, pero claro, la fase de preparación es absolutamente esencial. Primero, la selección de los proyectos. No cualquier proyecto debería de ser objeto de un negocio de asociación público-privada. La experiencia en España, y lo dice también la Unión Europea, es que pueden no conseguirse los objetivos de contabilidad nacional, suponiendo que ese sea al final la ratio que inspire la actuación del poder público correspondiente, tratar de construir un activo y no contabilizarlo en el balance de la administración pública para que no afecte a su objetivo de déficit público, y por lo tanto que ese activo esté en el balance de un privado. Pues si no está bien estructurado, podemos tener ese primer problema, y luego además los proyectos que no tienen sentido al final terminan siendo más onerosos para la hacienda pública. Por eso es muy importante seleccionar proyectos que sean realmente viables. La utilización de estas fórmulas de asociación público-privada no es el bálsamo de Fierabras. Esto tiene unos costes de estructuración, y sobre todo cuando el proyecto no está bien diseñado, cuando no están bien hechos los estudios de demanda, cuando técnicamente el proyecto tiene omisiones, tiene errores. Eso al final va a generar modificados, va a generar sobrecostes, va a generar problemas. Si no hay demanda, el proyecto puede que entre en una situación de inviabilidad. Es posible que ese proyecto termine, la sociedad concesionaria, en una situación, como ha ocurrido en España ya en varios proyectos, que termine en una situación de concurso de acreedores, que el concurso de acreedores no sea posible resolverlo por la vía del convenio y que vayamos a la liquidación de la sociedad concesionaria. En España estamos en varios proyectos en ese punto de liquidación de varios proyectos, y la gente está muy expectante para ver qué ocurre exactamente con este pago por terminación. En España le llaman la RPA, Responsabilidad Patrimonial de Administración, en los contratos de concesión, porque prácticamente no ha habido experiencia en España. Todo el mundo, toda la financiación ha descansado sobre este pago por terminación, pero ahora llega la hora de la verdad y se está generando mucha litigiosidad la determinación de estos pagos. Por eso